Hola y bienvenidos. Hoy es 7 de enero de 2026. Y bueno, como cada principio de año se siente esa energía, ¿no? Esa de borrón y cuenta nueva. Sobre todo en las finanzas. Totalmente. Pero los materiales que tenemos hoy proponen algo que va mucho más allá de las típicas resoluciones. Se trata de un texto llamado La Metamorfosis del Guerrero. Y es un título que le queda perfecto, ¿eh? Porque no habla de ajustar el presupuesto ni de una nueva estrategia de inversión. Propone una transformación total, casi de ciencia ficción para generar riqueza este año. Exacto. La promesa es radical. Dice que la clave de la riqueza en 2026 no tiene nada que ver con lo que haces. Sino con quién te conviertes. Justamente. Así que la gran pregunta que vamos a explorar hoy ¿es posible realmente reprogramar la propia identidad? O sea, hasta el punto de que el éxito financiero se vuelva una respuesta casi biológica. ¿Inevitable? Vamos a desglosar los pilares de esta idea. Es una pregunta fascinante, porque desafía por completo la idea de que la riqueza es solo una consecuencia de acciones externas. Este texto la plantea como una consecuencia de un estado interno. A ver, entremos en el corazón del asunto. La idea principal del texto, si no me equivoco, es que hay que olvidarse del esfuerzo agotador. Sí, La estrategia real es lo que llama una metamorfosis del alma. Suena muy poético, pero ¿qué significa eso en la práctica? en la práctica significa cambiar el campo de batalla. El texto lo ancla en una reinterpretación muy particular del Proverbio 13.4. El alma del diligente será prosperada. Claro, la diligencia. Pero nuestra cultura asocia diligencia con trabajar 16 horas al día, con el ajetreo constante. Sí, con el hustle. Exacto. Pero este material, apoyándose mucho en la filosofía de Napoleon Hill, define la diligencia como un trabajo puramente mental. Es el esfuerzo implacable, sostenido de mantener una visión de abundancia, sin importar lo que tus 5 sentidos o tu cuenta bancaria te estén diciendo ahora. O sea que la diligencia es ser un guardia de seguridad para tus propios pensamientos. Pero aquí tengo que preguntar, porque el lenguaje que usa es increíblemente intenso. Ajá. Habla de los pensamientos de escasez como un veneno mortal. ¿No corre esto el riesgo de caer en una especie de positividad tóxica? Es una excelente pregunta. O sea, si alguien enfrenta una crisis real, un despido, una deuda, ¿no es contraproducente reprimir esas preocupaciones en lugar de procesarlas? ¿Cómo distingue el texto entre la negación de la realidad y lo que llama soberanía mental? Minio. A ver. No es pretender que la deuda no existe. Es negarle a esa deuda el poder de definir tu estado emocional y tu identidad. La soberanía mental es un acto de gobierno activo. Ok. El texto argumenta que puedes reconocer un hecho externo, me despidieron, sin permitir que se convierta en una verdad interna, soy un fracasado. Entiendo. El veneno mortal no es el problema en sí, sino el relato de impotencia que construimos alrededor de él. La soberanía es elegir deliberadamente el relato de que cada obstáculo es en realidad una pieza de entrenamiento para una victoria mayor. Es una reescritura consciente del autoconcepto. Entiendo. Es una distinción sutil pero muy potente. No es ignorar la tormenta, es anclar el barco con más fuerza. Entonces, este cambio de identidad, de pasar de ser alguien que perdió a ser alguien que aprendió a ganar a gran escala, como dice, suena muy abstracto. ¿Aterriza esto en alguna acción concreta? ¿Hay una rutina o un método diario? Absolutamente. Y aquí es donde la filosofía se convierte en un manual de operaciones. El texto propone una herramienta central, la reprogramación mental nocturna. Ajá. La instrucción es usar la última hora del día, antes de dormir, para actuar como un guardián implacable de la mente. ¿Un guardián implacable? Sí, durante esos 60 minutos se prohíbe terminantemente la entrada a cualquier preocupación, análisis de problemas o recuerdos de las pérdidas del 2025. Espera, ¿entonces no es solo pensar quiero ser rico? No, para nada. El texto pide un ensayo sensorial completo, sentir el volante del coche nuevo, oler el café en la cocina de la casa de tus sueños. Exacto. Incluso sentir la textura del papel de un cheque de donación por $1.000.000.
Es casi como un método de actuación para la vida real. Exactamente esa es la analogía, porque aquí es donde se conecta directamente con la psicología de Hill. El subconsciente, según esta filosofía, no procesa el tiempo ni distingue entre una experiencia real y una imaginada con intensidad emocional. Claro. Al generar el sentimiento de gratitud anticipada, sentir gracias por algo que aún no ha llegado, le estás dando a tu mente subconsciente un plano detallado y una orden directa para empezar a construir esa realidad. Por eso insiste tanto en los decretos en tiempo presente. Justamente, como el que sugiere. Soy inmensamente rico ahora y mi riqueza se expande cada segundo. No es una esperanza, es una declaración de un hecho que ya está ocurriendo en otra dimensión y que simplemente está en proceso de materializarse. Y se menciona mucho la conexión con la inteligencia infinita. Para alguien que no esté familiarizado con el concepto, puede sonar un poco esotérico, ¿no? Sí, es un término clave que popularizó Napoleón Hill. Se refiere a la fuente universal de la creatividad, el conocimiento y el poder. Una especie de conciencia cósmica, o campo de todas las posibilidades al que uno puede acceder. ¿Ok? La reprogramación nocturna no es solo un ejercicio psicológico. Según el texto, es el acto de sintonizar tu mente con esta inteligencia, para que te provea las ideas, las personas y las oportunidades necesarias para que tu visión se manifieste. Es pasar de operar con tu inteligencia personal, que es limitada. Le queda claro el cómo. Pero hay algo que parece ser el motor de todo esto. El texto habla constantemente de que la riqueza material debe estar construida sobre un cimiento de riqueza espiritual. ¿Qué es exactamente y por qué es tan indispensable? Este es, según el material, el secreto que evita que todo el sistema se derrumbe. La riqueza espiritual se define como la convicción inquebrantable de tu propio valor intrínseco. Un valor que no tiene nada que ver con tu patrimonio. Es saber, en lo más profundo, que tu valía viene de tu existencia misma. De ser, como dice poéticamente el texto, un hijo del creador de todo el oro. Esta convicción es lo que te otorga la autoridad para ejercer señorío sobre la materia. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo una convicción interna te da autoridad sobre lo externo? La lógica es psicológica. Cuando dejas de buscar validación en el dinero, dejas de necesitarlo de forma desesperada. Claro. Y al no necesitarlo, operas desde un lugar de poder, de creatividad, de desapego, lo cual, paradójicamente, te convierte en un imán para atraerlo. Ajá. El texto propone lo que llama una ecuación de la abundancia, una combinación de propósito altruista y estrategia sistemática. La idea es que la riqueza se vuelve una fuerza imparable cuando no la buscas para ti, sino para un bien mayor. Para dar libertad a tu familia, crear empleos, financiar una causa. Exacto. Esa es la bold claim o la afirmación audaz del texto, ¿cierto? Que tener un propósito altruista le da un poder atómico a todo el proceso. Tu deseo personal se alinea con un propósito más grande, y eso multiplica la energía detrás de tu visualización nocturna. Entiendo. Además, esta riqueza espiritual cumple una función protectora. Te mantiene humilde. Te recuerda que eres un administrador de la gracia divina, no el genio solitario que lo hizo todo. Lo cual te protege de la soberbia. Que el texto considera la principal causa de la caída de grandes fortunas. Todo esto construye una imagen muy poderosa del futuro, pero, bueno, la gente no llega al 2026 en un vacío. Vienen con la carga del 2025, con sus reveses, sus pérdidas. ¿Cómo propone el texto manejar ese equipaje del pasado? Una cosa es diseñar el futuro en tu mente, pero otra es lidiar con las cicatrices reales del pasado. Y el texto lo aborda de una forma que es, de nuevo, una reinterpretación radical. No niega las pérdidas de 2025, las redefine. ¿Cómo? Las presenta como una poda necesaria. La metáfora es la de un jardinero experto que corta ramas, incluso algunas que parecen sanas, para forzar a la planta a concentrar su energía. Y producir frutos más grandes y mejores en la siguiente temporada. Justo así. Superar una pérdida financiera no se ve como un fracaso, sino como un rito de pasaje obligatorio hacia la madurez y la verdadera maestría financiera. Esa metáfora del jardinero es potente.
Me hace pensar en cómo las grandes empresas a veces tienen que descontinuar un producto que fue exitoso para poder invertir todos sus recursos en la siguiente gran innovación. Es una pérdida deliberada que es estratégica. Justo esa es la idea. Y usa otra metáfora muy visual. Dice que el 2025 vació tus manos para que el 2026 pueda llenarlas con tesoros que los viejos odres no habrían podido contener. O sea, el vacío no es una ausencia, es una preparación. Es un espacio que se ha creado para algo mucho mayor. Por eso, durante la reprogramación nocturna, no se trata solo de visualizar el futuro, sino de reinterpretar activamente el pasado. En lugar de sentir el dolor de la pérdida, el ejercicio es sentir gratitud por esa poda que creó el espacio para lo que se está visualizando ahora. Hay un momento en el texto que lo resume de forma brillante, donde se argumenta que superar una pérdida es un acto de soberanía. Básicamente es decirle al pasado, tú no me defines, y el futuro, yo te diseño hoy. Exacto. Y con esa idea el texto cierra el círculo. El 2025 no fue un error, fue el campo de entrenamiento, fue la calificación. Y el 2026 es la competencia. Es la competencia olímpica para la cual ha sido preparado y reprogramado. La pérdida no fue una derrota, fue la fase de fortalecimiento muscular antes de la gran carrera. Bien, si hacemos un balance, lo que tenemos aquí es un manifiesto para una reingeniería interna total. No se trata de trabajar más duro, sino de pensar de una manera fundamentalmente diferente. Los pilares son, primero, la metamorfosis de la identidad. Dejar de ser alguien que intenta tener éxito para convertirte en alguien que está, biológicamente cableado para la victoria. Segundo, la herramienta práctica y no negociable. Esa disciplina de la reprogramación nocturna, de ensayar el futuro hasta que se sienta más real que el presente. Tercero, el fundamento invisible, la riqueza espiritual. Esa convicción de valor propio que te da la autoridad para manifestar y te ancla en un propósito más grande que tú mismo. Y por último, la resignificación del pasado. Ver cada pérdida como una preparación estratégica. Es una fusión muy potente de fe, como la del proverbio, con la psicología del éxito de Napoleon Hill. Sí, y técnicas de visualización consciente. El texto incluso acuña un término para quien adopta esta filosofía, un guerrero de la modificación, un maestro de la victoria. Es un lenguaje diseñado para demoler la vieja identidad y construir una nueva desde los cimientos. Sí, es muy potente. Me queda una última duda. Esta filosofía es muy individual, muy centrada en el poder de la mente. Pero ¿qué dice el texto sobre el entorno? ¿No influye la gente que te rodea, las noticias, la economía del país, por mucho que visualices en la noche? Es una objeción muy válida. Y el texto no la ignora, pero la subordina al poder interno. Argumenta que, a medida que cambias tu estado interno y tu vibración, tu realidad externa, incluyendo las personas con las que interactúas, comienza a reorganizarse para coincidir con tu nueva identidad. Ok. Las personas que no resuenan con tu nueva visión se alejan naturalmente y las correctas aparecen. No niega la influencia del entorno, pero sostiene que tu estado mental es el imán que configura ese entorno, y no al revés. Fascinante. Al final, todo el sistema descansa sobre la autodisciplina mental como el activo más valioso. Y esto nos deja con una pregunta interesante, más allá de si uno cree o no en el poder de la mente para atraer riqueza. En un mundo obsesionado con las herramientas, las tácticas y las estrategias externas, ¿cuál podría ser el verdadero retorno de la inversión de dedicar la última hora de cada día, no a planificar, ni a consumir entretenimiento, sino a la reconstrucción deliberada de la propia mente? Quizás la mayor riqueza que se obtiene no es solo la financiera, sino la de una mente que ya no es esclava de sus circunstancias.